el nombre del tema es sentido contrario. ¿Ya? Hablábamos el sábado pasado de cómo darle sentido a esos momentos inexplicables de dolor que muchas veces nos toca atravesar y que por las cosas de la vida, por las casualidades, yo no sé, vinieron estos momentos ajenos a ti que tú no decidiste y llegaron y te están provocando mucho dolor. Pero hoy yo quisiera hablar de algo que quizás puede incomodarnos un poquito más, porque si somos honestos, la gran mayoría de los momentos difíciles que vivimos es porque muchas veces tú te los buscaste. Es porque muchas veces caminamos en un sentido contrario y tú sabes, al propósito, al plan que Dios de alguna u otra manera tiene para ti. ¿Y cuántas veces nos desviamos? ¿Cuántas veces nos estancamos? ¿Cuántas veces sabemos el llamado que Dios nos hizo cuando éramos pequeños o quizás este año, el año pasado, sabemos que de alguna u otra manera Dios nos escogió, pero hemos caminado en un sentido contrario? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Cómo encontrarle y cómo volver a ese sentido que Dios quiere que tú lleves en tu vida cuando estás caminando en un sentido contrario. Sabes que esto no es muy fácil, ¿eh? Yo todavía me acuerdo cuando empecé a manejar. Empecé los primeros días ahí de manejar el autito y todo. Uno se siente así súper bien al principio, bien pero a la vez mal, porque estás nervioso, ¿no? Tomas el volante fuerte y como que no te relajas para nada, ¿no? Yo al principio decía ¿cómo mi papá puede? Y siempre me decía él, no, tienes que escuchar el motor para pasar los cambios, ¿no? Y yo decía, ¿escuchar al motor? ¿Cómo voy a escuchar al motor? ¿Qué acaso me va a decir el motor y de repente segunda, ¿no? Tercera, ahora, pásalo, ¿no? Entonces me costaba al principio aprender a manejar. Entonces me pasaron varios, yo creo que a todos, errores de cuando uno empieza a manejar. Pero saben ustedes, miren, yo siempre usé iPhone. Ya nunca tuve el iPhone más moderno ni nada, pero prefería siempre iPhone, me acostumbré desde que mis papás me compraron un iPod, me acuerdo, chiquitito, y ahí como dije ya, siempre usé iPhone. Pero se han dado cuenta que los que tienen iPhone, que no sé, como que todo lo hacen bien, ya los celulares son súper buenos y todo, pero los mapas del iPhone son súper malos, ¿ya? Y yo no sé qué onda, pero es como que ahí Steve Jobs, como que todo así buenísimo, última tecnología, pero los mapas siempre uno prefiere Google Maps o Waze. Entonces yo un día me acuerdo que de esos que estaba aprendiendo a manejar, dije yo voy a usar los mapas ahí del iPhone, ¿no? Y entonces estaba por Chillán y tenía que llegar a una dirección y todo, y doblo en una, porque el mapa me estaba haciendo doblar, y empiezo a andar, empiezo que la gente me empieza a hacer así, ¿no? Y claro, me metí en una calle en sentido contrario, ¿no? Y me puse nervioso, o sea, ¿qué hago? Yo estaba recién aprendiendo a manejar, así que paro en medio de la calle, ¿no? Y me quedé así como, ¿qué hago ahora? Y bueno, y ahí la gente se empezó a acumular, y empecé a darme vuelta, y bueno, al final pude salir, pero me puse demasiado nervioso, o sea, no sé si te has metido a calles que en sentido contrario, no sé los que manejan aquí, es súper complicado, ¿no? Porque, y de hecho peligroso. O sea, si tú vas andando en una calle en sentido contrario y alguien doble y justo estaba bien y te chocas de frente, que ni Dios lo quiera que pase algo así, ¿no? Sentido contrario. Muchas veces es fácil darnos cuenta que estamos andando en sentidos contrarios en cosas prácticas. Pero cuando se trata de tu vida, de tu llamado, de tu propósito, ¿cómo identificar cuando estamos andando en un sentido contrario? Cuando nos metimos a calles en tu vida y tú dices, estoy andando en el sentido que en realidad no corresponde conmigo, ¿no? Me desconozco a mí mismo, me miro al espejo y no me puedo reconocer, porque estoy en el sentido contrario. Queridos, este versículo no siempre es fácil, ¿no? Sería súper fácil que esto, ya sea que te desvíe a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Aparentemente Dios tiene un camino para ti. Este es el camino, síguelo, ¿no? Pero si yo miro este texto, yo digo, muchas veces esa voz me cuesta identificarla, ¿no? Sería fácil que de repente yo dijera, oye, está en sentido contrario, y que yo escuchara literalmente, oye, Dani, dobla para acá, esto no es, ¿no? O no te equivoques, no tomes esa dirección, no tomes ese camino. Pero muchas veces cuesta, ¿no? No es tan así. ¿Cómo hacerlo, queridos? Miren, hoy vamos a estudiar una historia que a mí me encanta.
De hecho, este tema me acuerdo que lo compartí con mi comunidad Red Querida hace ya bastantes años atrás. Y yo sentí en el corazón que necesitaba que estudiemos esta historia, porque aparte de ser una de mis historias favoritas en la Biblia, es una historia que probablemente te puede identificar muchísimo, ¿ya? Quiero que si tú tienes tu celular, tu aplicación, no sé, allí tu Biblia, quizás la trajiste también, puedes también acompañar este versículo y este capítulo en realidad que vamos a estar estudiando, ¿ya? Esto está en Lucas 24, ¿ya? Lucas 24. Y vamos a estudiar acerca de lo que se conoce como el camino a Emaús, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado algo, por allí se ha escuchado acerca de esta historia. Los que no, quisiera ponerlos en contexto. Este versículo, este capítulo, está centrado en cuando Jesús había resucitado. Jesús ya había dado su vida ahí en la cruz y ustedes saben que eso fue un impacto tremendo para los primeros discípulos. Ellos no esperaban esto. Ellos esperaban un líder político que los liberara como nación, un líder político. Por lo tanto, la muerte de Jesús tuvo implicancias muy profundas para ellos, una decepción. Pero aquí ya empezaron los rumores de que lo habían visto resucitado a Jesús, ¿no? Y específicamente en este capítulo se habla de una pareja, ¿ya? Uno se llama Cleofas y el otro puede ser mujer o hombre, no se dice quién era su acompañante. Puede ser que haya sido un matrimonio, que iban juntos caminando y que allí en medio del camino pasó algo interesante. Así que quiero ponerte en contexto, eso está allí, se rumoreaba que Jesús había resucitado y estos caminantes se encontraron con algo espectacular en este camino. Y vamos a estudiar. Lucas 24, desde el versículo 13 al 14. Dice así primero, está proyectado aquí, los que no trajeron quizá no tienen su Biblia allí, lo pueden también leer desde aquí. Dice así, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y yo quisiera parar aquí. ¿Hacia dónde se dirigían estos 2 caminantes? Hacia Emaús, ¿no? Puede ser un detalle que podemos pasar por alto, ¿no? Se dirigían, y de hecho quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Yo siento aquí como el centro de Chillán hasta la Universidad Adventista y como 12 kilómetros, ¿no? O sea, era un camino largo, no sé quién lo ha caminado, ¿no? Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a trabajar en este colegio dije yo me voy a ir en bicicleta para hacer ejercicio, así que me vine desde mi casa que queda más allá de la universidad en bicicleta y duré como una semana en realidad. Era difícil igual, ¿no? Porque tenía que despertarme, encima después llegó el invierno, yo creo que ahora lo voy a retomar, sí, ahora que vienen los días más bonitos. Pero es una distancia más o menos considerable. Ahora, la distancia no era tan significativa, sino la dirección que estaban tomando estas personas. ¿Ustedes recuerdan cuál había sido la indicación para estos discípulos de Jesús? Jesús les dijo claramente, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo sea revelado a ustedes. Quédense allí, porque va a venir el Espíritu Santo y desde Jerusalén me serán testigos, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La instrucción era clara, quédense ahí, esperen allí. Pero estos discípulos, que no eran de los 12 discípulos, pero algunos estudios dicen que probablemente eran de esos 70, esos discípulos también cercanos de Jesús, que vivían el Evangelio y que Jesús lo había enviado a predicar. Ahora, estos discípulos tomaron una decisión. No vamos a esperar en Jerusalén si Jesús ya murió, ¿no? Así que nos vamos. Queridos, el camino de Emaús era el camino de renuncia. Era un camino de decepción. Era un camino de dolor. Era un camino que era el sentido contrario a lo que Jesús quería. Ellos estaban escapando del propósito. Ellos estaban yendo hacia otra dirección. Aparentemente estaban renunciando a su llamado porque ya no valía la pena esperar en Jerusalén. Por lo tanto, voy a tomar un sentido y a pesar de que es un sentido contrario, lo voy a tomar porque ya de nada vale esperar en Jerusalén. Por lo tanto, lo primero que vemos es que ellos iban en el sentido contrario a lo que Jesús quería para ellos. Y sabes que en este sentido contrario algo sucede.
Porque yo no sé hacia dónde tú te estás dirigiendo hoy en tu vida. Pero puede ser que este tema te encuentre también caminando en un sentido contrario a lo que Dios tiene para ti. Probablemente hoy hay personas que han llegado hasta aquí caminando el camino de la renuncia también. Estás yendo en dirección a Emaús, estás renunciando a tu llamado, al propósito por el cual Dios te creó. Pero yo te tengo una buena noticia hoy, y es lo que sucede después. Mira, sucedió que, versículo 15 al 16, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Mira qué interesante, queridos. Ellos iban en una dirección contraria al plan de Dios. Y Jesús lo que hace, se aparece a ellos, los encuentra allí en el medio del camino y comienza a caminar con ellos. Yo imagino a un Jesús llegando y calladito, comenzando a caminar. Y dice que los comenzó a escuchar. ¿No? Comenzó a escuchar lo que venían discutiendo. Yo me imagino que venían súper tristes, ¿no? Hablando las decepciones que habían vivido. Y Jesús, sin pronunciar ninguna palabra, más cerca de lo que ellos alguna vez se imaginaron, comenzó a caminar con ellos. Y aquí viene lo primero que yo quiero decirte. Jesús camina contigo, a pesar de que estés andando en el sentido contrario a la voluntad que Él tenía para ti. Querido, Jesús no te abandona. Él está más cerca de lo que tú piensas. Jesús insiste en caminar contigo, aunque te dirijas a una dirección contraria, aunque tomes el sentido contrario. Jesús allí camina contigo y te encuentra en el medio del camino. Queridos, esto es maravilloso, porque yo no sé dónde te encuentra este tema. Yo no sé dónde has estado, pero Jesús camina contigo. Jesús no te deja y camina contigo a pesar de que estés andando en la dirección en la cual Él no te creó. Él tiene otro plan para ti. Él te dijo, espera aquí, no te muevas de aquí, no te muevas de tu llamado, de tu propósito. Pero Jesús lo que hace, a pesar de que estés yéndote, alejándote de tu propósito, Él está más cerca de lo que tú crees. Jesús empezó a caminar con ellos y les pregunta lo siguiente. Lucas 24, 17. Les dice así: ¿qué vienen discutiendo por el camino? ¿No? Les hace varias preguntas allí, ahí tú las puedes identificar. Jesús comienza a hablar y dice, ¿qué vienen discutiendo? ¿No? Después dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo siempre veo a un Jesús que pregunta, ¿no? Veo a un Jesús que pregunta. Veo a un Jesús que no simplemente daba respuestas, sino que Jesús preguntaba. Y eso me llama la atención. De hecho, me acuerdo todavía cuando estábamos en el grupo pequeño, ahí un par de sábados atrás, y yo ese grupo pequeño no opiné nada, sino que hice solo preguntas, ¿no? Después dije, no, como Jesús que pregunta, y ahí me empezaron a molestar, ella que se cree el Mesías, claro. No sé si son molestosos aquí la gente de Clan, cuidado. Y queridos, me acuerdo que estaba yo viendo este tema, y yo pienso que Jesús pregunta con una razón. Jesús sabe la respuesta. Sabía lo que venían discutiendo, sabían el tema, sabía lo que había pasado, conocía incluso el dolor que ellos sentían en el corazón. Pero Jesús pregunta para que tú también te preguntes, para que tú también le pongas nombre a lo que te pasa. Porque, queridos, siempre hay algo detrás de la discusión. Siempre hay algo detrás de la conversación. Siempre hay algo pasando detrás de la superficie de lo que tú aparentas ser. Siempre hay algo más profundo. Y ahí es donde Jesús quiere llegar a eso y te dice, ¿qué es lo que está detrás de lo que vienes discutiendo? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te está pasando hoy? Y te pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Querido amigo, este es el comienzo para encontrar sanidad en la vida. Preguntarte, ponerle nombre a lo que te sucede. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no le cuentas primero a Jesús y también a tus seres queridos lo que realmente te pasa? Queridos, en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, una de las cosas que hacían era la confesión. Ahora, esto lo hemos dejado en la iglesia porque muchas veces lo confundimos con confesarse al curita, ¿no? Y confesarnos y todo. Pero queridos, en la iglesia había algo que era necesario. Por periodos, los de la iglesia original apostólica, cuando comenzaron con esto, confiésense sus pecados, ¿no?
Confiésense. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando tú echas fuera lo que te está pasando, hay sanidad allí. No, queridos, la iglesia, el cuerpo de Cristo está para que vivamos autenticidad. Y no ya es suficiente con pasar la semana poniéndote máscaras, disfraces de que todo está bien y mirar a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudios y preguntarle, ¿y cómo estás? No, todo bien, y seguimos ahí cuando por dentro estás pero pésimo, ¿no? Hay algo allí. O hay algo que tú viviste, decidiste, errores que cometiste y quizás los tienes ahí en el fondo de tu corazón. Por eso hoy te digo, querido amigo, ponle nombre a lo que te pasa y sácalo fuera. Jesús por eso pregunta. Porque, queridos, Jesús no solamente es la respuesta, sino que yo aprendo también con esto, que Jesús también es la pregunta. Es la pregunta necesaria que tú debes hacerte para comenzar a sanar. Para sanar esas heridas que están en el fondo, para perdonarte. Quizás nadie sabe lo que tú hiciste y sacarlo afuera y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hay detrás de la conversación? Cuando tú lo sacas, tú comienzas el camino para poder realmente sanarte. Porque Jesús es la pregunta necesaria que todos necesitamos. Queridos, Jesús te pregunta hoy, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? Detrás de una mascarilla, ¿no? ¿Qué hay detrás de allí? Y yo estoy seguro que después de esa pregunta, cuando tú comienzas a contestar, cosas comienzan a suceder. Y es lo que sucede aquí. Ellos comienzan a explicarle, ¿no? Y todo, imagínense esto, Jesús todavía no lo reconocían, ¿no? O sea, lo miraban y yo no sé si Jesús habrá tenido un aspecto distinto después de su muerte, eso no lo sabemos, un misterio, cómo se habrá presentado ante ellos, pero no lo reconocían, ¿no? Así que hablaron con un desconocido simplemente y le comenzaron a explicar, ¿no? Y le dijeron varias cosas. No, es que no supiste lo que pasó, dijeron. ¿Acaso eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado, no? Mira, y ahí le comienzan a decir, nosotros le entregamos nuestra vida a este maestro llamado Jesús y lo crucificaron. Y aquí está el versículo 21 que dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, decía. O sea, nosotros teníamos esta expectativa, pero Él murió. No. Queridos, ¿cuánto de tu dolor viene por expectativas no cumplidas? Incluso viene con expectativas falsas. Ellos tenían una expectativa que no era el plan de Dios. El plan de Dios era mucho más que traerles liberación política. Pero ellos tenían esta expectativa y su expectativa, como que las expectativas están para no ser cumplidas, ¿no? Muchas veces uno pone expectativas en algo, en proyectos, y tienes tu propia visión y te aferras a esa expectativa y cuando eso no pasa, te decepcionas. Por eso te pregunto, ¿cuánto de tu dolor viene por expectativas que no son reales? ¿Cuánto? Y allí estaba la expectativa, ¿no? Y otra cosa que dolía el corazón de ellos, mira, versículo 22. Dijeron, mira, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, dice. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo, dice. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Lucas 24, 22. O sea, ellos estaban diciendo, mira, algunos lo vieron, de hecho. De hecho, algunas mujeres como que se estaban volviendo locas, parece, porque lo vieron la tumba vacía y parece que lo vieron. Mira, ¿qué está pasando aquí? La fuente del dolor de estos caminantes que iban en el sentido contrario era por 2 cosas. Primero, eran expectativas no cumplidas. Y segundo, ellos basaban su dolor en una mentira, en algo que no era verdad. O sea, ellos pensaban que Jesús todavía estaba muerto y no creían lo que le había dicho algunos de sus seguidores, como las mujeres que ya lo habían visto vivo, ¿no? Ellos decidieron no creer y decidieron aferrarse a una mentira. Queridos, yo tengo miedo de que posiblemente puede ser que estés ante la verdad más grande que haya sucedido y tú sigas con los ojos vendados y decidas no creer. Querido amigo, el ser humano es así.
Puedes estar viviendo lo más grande que te ha pasado en el mundo, un Jesús resucitado que quiere impactar tu vida, pero tú decides creer una mentira, decides creer que eso no es verdad y decides creer otras mentiras, porque cuando tú no decides aceptar la verdad que está en Jesús, tú edificas tu vida basado en mentiras. Porque Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Querido, ¿cuánto de tu dolor viene por expectativas no cumplidas? Querido amigo, esto de la expectativa es un tema. Queridos, la iglesia te va a fallar. Los líderes de la iglesia te van a fallar. Queridos, si hasta tú te fallas a ti mismo, ¿por qué entonces vas a esperar que otro no te falle? ¿Por qué entonces vas a poner tu expectativa en alguien, en algo, en un trabajo, en algo tan efímero? Queridos, hasta nosotros como iglesia, comunidad Clan, posiblemente te fallemos y te decepcionemos. ¿Y cuánto de las decepciones que tienen que ver con lo religioso se desencadenan porque ponemos nuestra expectativa en algo que es tan efímero? Como un ser humano, como un líder, como un grupo de personas. Queridos, somos como tú. Si tú te fallas a ti mismo, yo me he fallado, todos podemos fallar. Es por eso que hoy puede ser que la fuente de tu dolor viene porque has puesto tus expectativas en el lugar incorrecto. O porque estás creyendo una mentira. Querido amigo, hay algo con relación a esto de las mentiras, con esto de la realidad, que me emociona mucho, porque posiblemente tú ves esto y estás como estas personas, estos caminantes, ¿no? Y no has decidido creer que lo que ha pasado con Jesús y lo que tantas veces te dijeron tus papás y todo sea real. Y tú dices, no, es que yo soy más de ver para creer, ¿no? Yo soy más de primero yo tengo mi experiencia, o primero que Dios me demuestre que es verdad o que me conteste este pedido para poder ver. Queridos, me gusta mucho que el mensaje de Dios en la primera parte de Juan, cuando llamó a sus primeros discípulos, Él invertía el orden, ¿no? Él decía, ven y ve. O sea, primero cree, primero levántate, ven y después vas a ver, ¿no? Es como cuando mi papá a veces me hacía la prueba de fe, cuando yo me tenía que tirar de espalda hacia él y él tenía que estar, pero si yo doblaba el pie o hacía cualquier cosa es porque no creía tanto que él me iba a tomar. Bueno, es lo mismo. El Evangelio es así. Si tú estás esperando ver para creer, querido amigo, lamento decepcionarte. Porque en el orden del reino de Dios es al revés. Si tú no crees, probablemente nunca vas a ver. Por eso en el orden del reino de Dios, primero cree, decide dar ese paso, decide ir hacia Jesús y vas a ver. Automáticamente van a venir cosas a tu vida, Dios va a impactar tu vida. Pero lo primero es ir, creer. Querido amigo, mira, yo quisiera... Tenemos el dolor de estos caminantes, tenemos lo que le explicaron a Jesús, tenemos a un Jesús que camina incluso con ellos mucho más cerca de lo que ellos creían. Y en Lucas 24, 27 ya Jesús comienza a dar. ¿Y qué les da? Le empieza a abrir la palabra. Le empieza a abrir todo lo que tu Antiguo Testamento, que era la escritura de aquel entonces. Y le empieza a presentar cómo desde todo ese Antiguo Testamento, todo lo que hablaban las profecías, ahí dice, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lucas 24, 27. Y queridos, aquí hay dos cosas. Primero, lo que hacemos aquí de exponer la palabra, queridos, qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es tu Biblia, que quizás la tienes por allí empolvada. Qué importante es abrir la palabra y darte cuenta cómo esta palabra te refleja a Jesús para que puedas tener un encuentro con Jesús. La palabra de Dios te pone en la narrativa correcta. ¿Dónde estás tú en el mundo? ¿Cuál es tu rol? La palabra de Dios te vuelve a dar el sentido a tu vida, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no tienes un encuentro con ese Dios de la palabra? Y queridos, Jesús allí, utilizando la palabra, los pone a ellos en la perspectiva correcta. Quizás saca todas esas expectativas que tenían y los pone en la perspectiva correcta. Y lo segundo, lo que pasa al final de este episodio
mientras ellos empiezan a escuchar a Jesús hablando acerca de la palabra y abriendo la Biblia y ellos impactándose con este mensaje, ¿no? Lo invitan. Dicen, oye, este tipo me cayó bien, ¿no? Este tipo tiene algo especial. Y lo invitan a su casa. Le dicen, no te vayas. Ven a nuestra casa, ¿no? Y Lucas 24:30 se dice que cuando Jesús acepta esta invitación y entra, yo no sé si ustedes tuvieron reuniones de Zoom o les tocó hacer reuniones de Zoom en su trabajo. Ahora con la pandemia yo creo que a muchos nos tocó reunirnos por Zoom. De hecho yo ya estaba aburrido del Zoom. De hecho se hacían iglesias vía Zoom y era súper distinto a lo presencial, ¿no? Pero ahí el Zoom varias veces me tocó el tema del anfitrión, ser anfitrión de la reunión. Entonces me acuerdo que yo hacía la reunión, era el anfitrión y de hecho Comunidad Red comenzamos así en Zoom y varias veces me pasó incluso en reuniones del colegio en donde yo era el anfitrión pero me tenía que ir como piola, ¿ya? Me tenía que ir así como, ya tengo que irme antes, chiquillo. Yo les decía, me voy a ir antes, así que voy a salir calladito. Entonces me salía a la reunión y se cerraba todo. Porque se me había olvidado que yo era el anfitrión, ¿no? Entonces ahí me empezaban a escribir y yo quería hacer la viola, ¿no? Entonces yo me salía y todo y de repente me empezaba el llamado, oye, te cerraste la reunión y todo, oh, disculpas, se me pasó a cerrarla. No sé, ¿no? Porque me quería ir piola, ¿no? Al final, bueno, ahí tenía que hacer el link de nuevo y iniciarlo otra vez. Siempre, cuando ustedes, no sé si les toca ser anfitrión ahí de Zoom, acuérdense, si te tienen que ir piola y son anfitriones, tienen que cambiar de anfitrión, ¿no? Antes de salir. Ya es un consejo. Queridos, ¿por qué les digo esto? Muchas veces nosotros nos creemos los anfitriones de nuestra vida, ¿no? Y a Jesús lo hacemos un invitado. Que Jesús venga y que Él sea el invitado, ¿no? Y yo soy el anfitrión. Querido amigo, estos caminantes, después de haber tenido esta experiencia con Jesús, invitan a Jesús a pasar a su casa. Lo hacen el invitado. Pero queridos, Jesús no está para ser un invitado en tu casa. Jesús está para ser el anfitrión. Y aquí tú te das cuenta, de inmediato Jesús se sienta en la mesa y Él toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. ¿Quién hacía esto? El anfitrión de la casa. O sea, era una costumbre que el que te invitaba tomaba el pan, lo partía y lo daba. Pero cuando Jesús entra a tu casa, Él quiere ser el anfitrión. Él probablemente entra como un invitado. Quizás tú estás relacionando con Jesús como un invitado. Pero cuando lo haces el anfitrión de tu casa, todo cambia. Por lo tanto, acuérdate de cambiar de anfitrión también en tu vida. Y querido amigo, terminando con esta línea que Jesús, este encuentro espectacular, grande. Mira lo que hace Jesús. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Aquí hay un significado muy profundo. Esto probablemente sea el resumen de lo que significa el Evangelio. Porque después de esto, instantáneamente, ellos se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan. Pero mira qué interesante. ¿Qué hace primero Jesús? Toma el pan, después lo bendice, lo parte y lo da. Queridos, aparentemente esta es una de las muestras, de las metáforas más potentes de lo que significó el Evangelio para Jesús. Jesús como ese pan de vida, ¿no? Primero siendo bendecido, siendo llamado por Dios. Luego partiéndose, o sea, pasando por ese dolor de la cruz, hasta lo profundo del corazón, llegando a sentir ese dolor más terrible que un ser humano pudo pasar, experimentando ese quebrantamiento, para luego darte vida. Queridos, y Jesús te invita a lo mismo. Jesús te bendice, pero cuando te bendice, te recuerda de que la bendición no es para que termine en ti, sino que la bendición es para que tú también bendigas. Y muchas veces el bendecir tiene que ver con también ese quebrantamiento que probablemente tú estés viviendo. Yo no sé cuál es el costo.
Ayer hablábamos del costo. ¿Cuál es ese dolor que tienes que pasar para que ese pan de vida también pueda llegar a otros? Pero Jesús quiere que asumamos ese costo, que podamos atrevernos a vivir verdaderamente lo que es el Evangelio. Cuando se dan cuenta quién era Jesús, mira lo que empezó, se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y decían, ¿no? Cuando reconocen a Jesús y Jesús desapareció después de eso, ellos se quedaron diciendo: oye, ¿te acuerdas cuando nos contaba de las Escrituras? ¿Nos daba algo aquí en el pecho? Queridos, para eso también está la palabra. La palabra te pone en la narrativa correcta y la palabra también hace arder tu corazón. Y yo me pregunto, ¿hace cuánto tiempo tu corazón no ha ardido por la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo te desconectaste? Algo pasó que ya no es como antes, ¿no? Yo oro para que en tu vida Dios se pueda manifestar, te encuentre allí en el camino en dirección hacia donde estés yendo hoy tú. Y que Él a través de la palabra haga arder tu corazón. Queridos, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios y la Biblia y el cristianismo no está para llenarte de conceptos, para creer las cosas correctas o incorrectas, para poder separarnos más. La palabra de Dios está para que arda tu corazón, para que tú sientas ese llamado que Dios hace y tiene para ti. Que arda tu corazón otra vez por la palabra de Dios. Y querido, yo quisiera terminar con esto. Dice aquí Lucas 24:33, que al instante, en ese momento, se pusieron en camino y regresaron nuevamente ¿hacia dónde? Volvieron al propósito principal. Volvieron a su llamado. Volvieron a esperar allí el momento en que el Espíritu Santo iba a venir y todo iba a cambiar. Y eso es lo que sucede cuando te encuentras con Jesús. Eso es lo que sucede cuando Él se encuentra contigo en medio del camino. Yo quisiera invitar a los músicos para que vengan aquí al frente, ya que estamos terminando y queremos terminar cantando una alabanza. Así que mientras estamos terminando, si pueden pasar, ahí Chelo, el Víctor, también José, nuestros músicos fieles ahí que han estado el día de hoy. Y yo quisiera que mientras se instalan mis queridos músicos, que tú puedas pensar por un momento, queridos. ¿Será que estás yendo en la dirección contraria? ¿Será que el sentido de tu vida no está yendo al lugar donde tú perteneces? ¿Cuál es el sentido en donde se dirigen tus pasos? Querido, sé honesto contigo mismo. Sé honesto, ¿te estás dirigiendo a la mejor versión de ti mismo, a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿O será que simplemente estás andando en círculos, querido? El mundo está ideado para que tú andes en círculos. Y a mí me pasa muchas veces que encuentro la rutina, ¿no? Y como que ya estudié, y cuando niño tú tenías una visión, un sueño, ¿no? Y tú estudiaste, tú te preparaste y después empezaste a trabajar y tú dices, bueno, este es mi sueño. Y vas cumpliendo metas en tu vida y pareciera ser que llegas a un punto en que dices, bueno, ahora queda solamente sobrevivir. Ahora queda solamente seguir con la rutina. Pero queridos amigos, sobrevivir no es vivir. Y el sentido que Dios quiere nuevamente darle a tu vida es cambiar radicalmente de dirección y que vuelvas a concentrarte en ese llamado que Dios tiene para ti. Que vuelvas a Jerusalén, que vuelvas al centro, que vuelvas a conectarte con tu propósito. Querido amigo, este capítulo me encanta porque cuando termina y Jesús desaparece, les dice, paz a ustedes. Paz a ustedes. Venían tristes, venían cabizbajos, venían discutiendo, venían en la dirección contraria, venían mal, decepcionados, caminando el camino de la renuncia. Pero cuando te encuentras con Jesús, todo cambia, querido amigo. Y mi oración es para que hoy te puedas encontrar nuevamente con Jesús, para que Él vuelva a impactar tu vida y para que hoy salgas de este lugar nuevamente sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Querido amigo, quiero invitarte a que podamos cantar, porque yo me imagino cuando llegaron a Jerusalén le contaron nuevamente a la iglesia. Me imagino un momento así como este, oye, nos encontramos con Jesús
Y saben ustedes, está vivo. Y su mensaje nos impacta. Y saben que venimos a Jerusalén porque es verdad. Y desde aquí va a comenzar un movimiento que va a impactar todo el mundo. Y que va a llegar incluso 2000 años posterior a que un grupo de personas como nosotros podamos vivir este evangelio y este impacto que puede cambiarnos realmente la vida. Y queridos, la iglesia está para eso, para poder celebrar y para poder levantar la cruz de Cristo. Porque en esa cruz todo tiene sentido. Cuando volvemos a la cruz, cuando volvemos al lugar donde todo cambia, allí encontramos nuevamente el sentido para nuestra vida. Y querido amigo, es momento de que volvamos a levantar esa cruz. Que volvamos a declarar que Él es un Rey victorioso. De que estamos aquí no por nuestros méritos, no por virtud, sino que estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Porque Él nos ha vuelto a encaminar en ese sentido. Y porque Él quiere que vivamos realmente lo que significa ser iglesia en el mundo actual. Que podamos vivir el Evangelio de Jesús. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo en este mundo. Porque, queridos, cosas aún más grandes van a venir. Y es por eso que quisiera hoy que te pongas de pie. Ponte de pie porque vamos a terminar cantando esta canción llamada Levanto la Cruz. Y que podamos imaginarnos ese momento en cuando estemos presencialmente con Jesús. Y cuando le demos gloria a Él por haberse encontrado en el medio del camino de nuestra renuncia, por no dejarnos a pesar de que estemos caminando en un sentido contrario, porque hoy está más cerca de lo que tú crees y porque hoy te quiero invitar a que vuelvas a centrarte en la cruz, a levantar esa cruz, porque en esa cruz todo vuelve a tener sentido. Te invito a cantar, Levanto la Cruz. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Para que el mundo hoy, para que el mundo hoy conozca de Él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. canta desde el corazón, Rey victorioso. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Cantemos fuerte, levanto la cruz, vamos. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de Él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez.
Canta desde el corazón, vamos. Rey victorioso, cantemos. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho, no por derecho, ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho, ni por virtud, solo su sangre vertida en la cruz. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho, ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Santo, Santo, Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre. amén. Señor, en este momento queremos levantar tu cruz, porque sabemos que solo en ella encontramos el sentido para seguir caminando en la dirección que tú quieres, Señor, que tú sueñas para nosotros. Yo no sé cómo nos has encontrado hoy, quizás en medio de un camino difícil, quizás en medio de un camino parecido al de Emaús, que signifique renuncia, un camino de la decepción, pero sea como sea, tú sigues encontrándote con nosotros, porque caminas con nosotros a pesar de que estemos en la dirección equivocada. Y hoy, Señor, queremos volver a encontrarnos contigo, volver a escucharte hablar, volver a contemplar tu rostro, volver a tener una relación verdadera contigo, para poder vivir ese evangelio práctico, ese evangelio real, que tú lo demostraste al vivir esa vida de bendición, al sufrir ese quebrantamiento y al poder entregar bendición a todos nosotros. Que nuestra vida también pueda centrarse en eso y que podamos realmente abrazarte y tener una experiencia real contigo. Oramos, Señor, agradecidos por este encuentro, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.